Bueno, pues bienvenidos a este tercer debate del ciclo sobre los retos de la I+D+I en materiales en España de la plataforma tecnológica Materplat. Lamento el retraso que se ha debido pues, a problemas técnicos que de última hora, que todavía estas tecnologías pues, a veces nos pillan un poco retrasados y bueno, pues tenemos que improvisar sobre la marcha. Bueno, ya estamos todos aquí. Y bueno, pues como ya sabéis, esta es una iniciativa que está lanzada desde la plataforma en estrecha colaboración con el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y hoy nos encontramos en el Salón de Actos de... primero presentarme, mi nombre es Jesús Ricote, soy científico de este centro y soy miembro del Consejo Gestor de Materplat, y voy a ser la persona que va a ir moderando estos debates. En el debate de hoy vamos a intentar actualizar la actividad que se realiza en España en un sector en el que la actividad empresarial es especialmente importante, y vamos a tener a los representantes de los tres sectores más importantes en lo que es la movilidad, que sería el sector aeroespacial, el internacional y el ferroviario. Estos medios de transporte siguen siendo una parte importante y un interés central de la plataforma Materplat. Hoy nos vamos a centrar sobre un asunto referido a la movilidad y la sostenibilidad en el transporte. Esto no solamente es importante para luchar contra el cambio climático y para mejorar la salud de las personas, sino también es vital para la credibilidad de las empresas del sector, como probablemente nos lo digan los ponentes que tenemos hoy. Antes de presentar a los ponentes de hoy, me gustaría destacar que en estos debates los preparamos basándonos en las conclusiones recogidas en el documento Objetivos y Prioridades de la I+D+I, elaborado por la plataforma Materplat y actualizado además el año pasado, y con contribuciones de todos sus socios, y que lo podéis encontrar de una manera muy fácil si os conectáis a la hoja web de la plataforma Materplat. En los debates hemos contado con ponentes del mundo académico y empresarial, junto con un representante de la Agencia Estatal de Investigación, para contrastar las opiniones de nuestros sectores implicados. Pero hoy tenemos representantes de empresas y centros tecnológicos de los principales sectores, como decía anteriormente, para poder analizar las diferencias a la hora de afrontar el tema de la sostenibilidad en el transporte en todo este ámbito. Del sector aeroespacial tenemos hoy a Rafael Ávila Domínguez, que es experto senior en materiales compuestos y procesos de la empresa Airbus. Bienvenido, Rafael. Eduardo de la Guerra Ochoa, que es jefe de proyectos en la mesa Cargo. Bienvenido. En el sector automovilístico tenemos a Alberto Piedras Magia, que está de forma remota, como veis en pantalla, y es responsable del Departamento de Materiales y Sistemas de Interior del Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia, y como representante del panel de Ciencia y Tecnologías de Materiales de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación, que está presidida por San Silve y que lo está apoyando en la organización de estos debates. Hoy contamos con María Teresa Pérez Prado, que es investigadora senior en el grupo de Metodología Sostenible del Instituto de Ciencia de Materiales. Bienvenida. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar, si queréis, con el sector aeroespacial. Y entonces me gustaría empezar con Rafael Ávila y preguntarle pues, cómo afronta una gran empresa de aviación como Airbus el reto de hacer el transporte aéreo más sostenible, que nos cuentes un poco pues, cómo afrontáis estos problemas desde vuestra empresa. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo primero que me gustaría comentaros es, bueno, ya lo habréis visto seguramente porque ha salido muchas noticias de prensa, en comunicados en la web, es que Airbus en particular pues se ha establecido un objetivo que es el liderar la aviación sostenible en el mundo, ¿no? Tiene una determinación total y absoluta por liderar este campo. Y también me gustaría decir, o romper una lanza por la aviación, ¿no? En el sentido de que a lo mejor la imagen que tenemos de la sostenibilidad de la aviación no se corresponde con la realidad, ¿no? A día de hoy me gustaría dar unas cifras, ¿no? La aviación contribuye con el 2,5% de la emisión de gases de efecto invernadero, solamente diría, entre comillas, ¿no? Y el tema de la sostenibilidad no es un tema nuevo en la aviación, digamos. Es natural a nuestro negocio. Y también podría decir que en los últimos 25 o 30 años pues, hemos reducido a la mitad
las emisiones simplemente por la introducción de nuevas motorizaciones, la introducción de materiales más ligeros en la aeronáutica y la introducción de mejoras aerodinámicas, por ejemplo, ¿no? Con todo esto, lo que podemos demostrar es que estamos reduciendo entre el orden del 2% anual las emisiones, ¿no? ¿Es esto suficiente? Pues evidentemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo son las que son, a pesar de todas las disrupciones que hemos tenido en los 2 últimos años. Las expectativas son de que sigamos duplicando el tráfico aéreo cada 15 años, por lo cual si echamos las cuentas no es suficiente con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces la política, la estrategia de Airbus es ir mucho más allá en cuanto a acciones para reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad de nuestros productos. Si quieres puedo contar algo más o lo sacamos durante el debate en cuanto a las líneas maestras en las que estamos trabajando, ¿no? Pero, si quieres dar una visión general ahora, pues... Fundamentalmente estamos trabajando en varias líneas, ¿no? La primera es la electrificación de nuestros productos, es decir, hacer que los motores hagan lo que tienen que hacer, que es propulsar al avión, y que las funciones no propulsivas se hagan con baterías eléctricas, ¿vale? Y reducir, por tanto, el consumo asociado de combustibles fósiles, ¿no? Por otro lado, y muy importante, la introducción de combustibles sostenibles, ¿vale? Lo que llamamos en la industria los SAF, los Sustainable Aviation Fuels, ¿vale? Que contribuyen a reducir entre un 80-85% el end-to-end de emisiones globales, ¿no? Asociadas al ciclo de vida de los combustibles. Y por último, y no menos importante, tecnologías disruptivas de propulsión, ¿vale? La habréis visto porque también hace un par de años sacamos una comunicación muy, digamos, espectacular en el sentido del lanzamiento del programa 0E que llamamos, en el que apostamos por la propulsión mediante hidrógeno líquido, ¿vale? Entonces, digamos, son las 3 líneas con las que esperamos llegar al compromiso que tenemos de, en el 2050, emisiones de CO2 netas a cero, ¿vale? Muy bien, espero que luego en el debate pues vayamos un poco detallando también el papel que juegan los materiales en estas estrategias de vuestra compañía. De acuerdo. Eduardo, pues yo creo que también hay muchas expectativas puestas en el sector ferroviario como medio de transporte, con una huella de carbono quizás algo menor que otros medios de transporte, pero supongo que todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo lo planteáis desde una empresa como Talgo este reto? Bueno, en este caso, pues en línea con lo que estaba también comentando Rafael y en vista a las cifras macro que tenemos de emisiones, el ferrocarril a día de hoy es el medio de transporte de menor contribución en emisiones netas de CO2. Si bien es cierto que tenemos determinadas partes de las líneas, que son aquellas líneas que no están electrificadas, que ahora mismo están circulando con propulsión diésel, que tenemos objetivo que entre el 2035 y 2050, dependiendo del país y las regulaciones, sustituir esos vehículos de propulsión diésel por otros sistemas de propulsión alternativo. En función de la planificación, tipo de línea, tipo de operación, si es parcialmente electrificado, si es sin electrificar al 100%, pues surgen diferentes alternativas, ya sea trenes propulsados por baterías, trenes propulsados, en nuestro caso, por hidrógeno, ya sea hidrógeno en formato gaseoso o hidrógeno en formato líquido. Pues en función del análisis de esas líneas, pues el ferrocarril va a ir por unas alternativas o por otras. Principalmente el parámetro fundamental es la longitud de la línea sin electrificar, en el cual pues seguramente nos orientemos a métodos de propulsión vía hidrógeno, que en el caso, pues como también comentaba Rafael, pues Talgo ha hecho varias publicaciones últimamente en ese sentido de desarrollo de un tren de propulsión alternativa por hidrógeno para movernos por estas líneas parcialmente no electrificadas. Por otro lado, en las líneas que sí están electrificadas, como puede ser pues, líneas de alta velocidad, cercanías convencionales, etcétera, pues vamos a seguir trabajando y estamos trabajando en ello, sobre todo en la mejora de los sistemas de propulsión en cuanto a eficiencia, ya sea a nivel motores, nivel convertidores, nivel transformadores, de tal manera que el sistema de propulsión a nivel completo de tren mejore su eficiencia. Ahora mismo la energía que estamos consumiendo también depende del caso y del país, la mayoría viene de energías verdes en función del operador, en nuestro caso
Adif, que es el que gestiona en este caso la compra de electricidad de manera mayorista, pues en su gran mayoría viene de energías limpias, es energía que se consume en nuestras líneas eléctricas. En función de otros países, pues nuestra huella de carbono será mayor o menor, pero sí que estamos trabajando en esas líneas de mejora de eficiencia y, por otro lado, sistemas de propulsión alternativo, en nuestro caso pensando principalmente en media larga distancia sin electrificar vía hidrógeno. Parece que el hidrógeno va a ser uno de los temas de los que vamos a hablar bastante en este debate, porque es una cosa que está muy de moda. Pero nos queda también un sector muy importante dentro de la movilidad, que todos, para los trayectos más cortos o para ir al trabajo, casi todos dependemos del coche. Y en este caso, Alberto Tielas, me gustaría preguntarte cómo trabajáis desde el Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia para que este tipo de transporte sea más sostenible. Cuando quieras, Alberto. Vale, buenas. Nada, el vehículo, el coche, es algo que todos tenemos más cerca, más próximo, y que realmente los clientes al final somos nosotros los que compran esos coches. Entonces, este transporte más sostenible, la electrificación en el sector de automoción actualmente es una realidad absoluta. Hoy en día la introducción en el mercado de estos vehículos eléctricos está siendo grande y tiene que ser mucho mayor para conseguir los retos que nos piden a nivel de emisiones, pero en el transcurso de este recorrido pues también habrá alternativas e irán surgiendo, pues ya como hemos dicho, irán surgiendo pues posibilidades y alternativas que a lo mejor nos obligan a evolucionar nuestros coches, a lo mejor para determinados sectores, o para el gran transporte, o para vehículos urbanos, hacia otras soluciones que no sean tan electrificadas. Esto lo iremos viendo en los próximos años. Van a ser unos años muy cambiantes, porque a día de hoy hay una apuesta clara por la electrificación, pero la evolución tiene que ir viéndose en estos próximos 5 o 10 años, porque pueden surgir alternativas como combustibles alternativos, como soluciones de hidrógeno, como soluciones que sean nicho o que sean las adecuadas para determinado tipo de funciones. Hay un ejemplo claro de un estudio que realizó el año pasado Volvo, que es bastante interesante, porque cogieron dos vehículos similares, o sea, iguales, uno eléctrico y otro de combustión, y llegaron a la conclusión de que, aun siendo toda la energía renovable, el nivel de emisiones a partir del cual el vehículo de combustión emitía menos era por encima de los 50.000 kilómetros. Y si incluso no fuera la energía toda renovable, la energía eléctrica me refiero, pues esto estaría casi por encima de los 100.000 kilómetros, donde se hace, digamos, esta compensación de lo que cuesta fabricar todos esos componentes de baterías y demás a nivel de emisiones con respecto al motor de combustión. Por lo tanto, estos son valores que tenemos que tener en cuenta en estas evoluciones que está habiendo, poniendo siempre el foco que lo crítico para nosotros es bajar el nivel de emisiones de CO2, que es lo que necesita realmente pues, la situación actual, tal como tenemos el sistema. Entonces, va a haber un escenario con soluciones eléctricas que ya está presente y que es muy importante, pero en el camino tiene que ir saliendo también otras evoluciones que pueden ser interesantes para distintos vehículos nicho e incluso para vehículos de gran consumo. Entonces, estamos en un ambiente en este momento para los técnicos, desde luego, complicado y muy interesante. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar mostrar hoy, lo interesante que es este tema. Y para terminar esta primera ronda, pues tenemos a Teresa, que hoy es la única representante, digamos, de la academia, y por lo tanto voy a tener dos preguntas para ti. Por un lado, ¿qué estáis aportando desde INDEA Materiales para contribuir a un transporte más sostenible? Y como representante de la Agencia Estatal de Investigación, si nos puedes decir la actividad que hay en este campo desde tu experiencia en los paneles de evaluación de la agencia. Vale. Como quieras. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias, Jesús, y a Materplat por la invitación. Empiezo un poco hablando con el sombrero de la agencia, porque es un poco un tema, una visión un poco más general. Como sabéis, estamos ahora gestionando la convocatoria de proyectos de I+D orientados a la transición ecológica, a la transición digital. Es una convocatoria que ha sido financiada con 300 millones de euros y, bueno, si lo ponemos en términos relativos, es prácticamente como un plan nacional, ¿no? en orden de magnitud. Entonces, esto constituye pues, una apuesta decidida porque en España se fomente este tipo de investigación. Y no solo se fomente, sino también se lidere este tipo de investigación en tecnologías que son claves, ¿no? para nosotros.
Entonces, bueno, pues de los más de 3.000 proyectos que se han presentado en esta convocatoria, 322 se han incluido dentro del área de materiales, y esto, bueno, hace que esta área, en términos de número de proyectos, sea la tercera, después de ciencias medioambientales y de tecnologías de la información. Entonces, esto, claro, indica también el papel central que los materiales tienen como facilitadores de todo este tipo de tecnologías, sobre todo en TRLs quizá más bajos, que soportan y apoyan el desarrollo de tecnologías que ya pues quizás se implementan a TRLs más elevados. No sé si quieres que hable ahora de los temas en los cuales se están presentando proyectos, o lo dejamos un poquito para más adelante, por ver dónde se está desarrollando la actividad de investigación en España. Si quieres lo dejamos un poco para el debate. Si quieres. Más adelante, sí. Y bueno, desde el INDEA Materiales son muchos los grupos de investigación que están trabajando en este tema, claro, porque es un tema central. Entonces, pues estamos apostando por líneas que contribuyen a la reducción de emisiones, como por ejemplo el uso de materiales ligeros. Se ha hecho una apuesta decidida desde hace varios años por implementar líneas de impresión 3D, tanto de materiales metálicos como de materiales compuestos, que también, si queréis, luego entramos un poco más en detalle cómo esto contribuye a aligerar componentes y también pues, a aumentar la sostenibilidad. Tenemos varios grupos también trabajando en establecer modelos de simulación de todo este tipo de procesos tan complejos, también pues, para contribuir a disminuir el coste y a acelerar el desarrollo de estas técnicas y de materiales. Y bueno, pues, también varios grupos han apostado por presentar proyectos de esta nueva convocatoria relacionada con la transición ecológica y relacionada también con el efecto del hidrógeno en materiales. Creo que tenemos también algún grupo desarrollando materiales para baterías, y de hecho en INDEA, pues recientemente, Miguel Ángel lo puede confirmar mejor que yo, se ha lanzado una empresa spin-off en desarrollo de nuevos materiales para ánodos más sostenibles y más eficientes de baterías. Creo que no me dejo nada. Muy completo, está muy bien. Claro, cuando ahora nos vamos a centrar en el debate, y un poco, pues lo que primero quería hablar es un poco qué es lo que estamos haciendo ahora mismo, cómo afrontamos estos problemas desde el punto de vista de los materiales. Y María Teresa terminaba hablando de las baterías, y ya tuvimos un debate en el cual estuvimos hablando de cómo están contribuyendo los materiales en la formación de las baterías, y se habló mucho también del transporte en ese debate, porque por supuesto una de las principales aplicaciones de esas baterías van para el transporte. Y realmente el objetivo final, es lo que comentabais al principio, son la reducción de emisiones de carbono. Y entonces es hacer todo esto para tener nuevos sistemas propulsivos, eléctricos, híbridos o incluso de hidrógeno. Entonces, bueno, pues me gustaría que empezáramos hablando por ahí, ¿no? De esos nuevos métodos propulsivos que vosotros ya también habéis hecho, porque es una preocupación, supongo, la principal en las empresas. Y no sé si queréis un poco que hablemos de qué materiales se necesitan para poder hacer esa transición hacia motores eléctricos y motores híbridos. Y luego hablaremos un poco del vector del hidrógeno. No sé quién quiere empezar. Si queréis, por seguir con el mismo orden. Rafa, sí. En cuanto a materiales, bueno, los nuevos sistemas de propulsión, desde luego, nos plantean un montón de retos. Algunos son genéricos, que yo creo que ya existían históricamente en nuestro negocio, que son, por supuesto, el intentar continuar bajando el peso de nuestras estructuras y de nuestros aviones, en definitiva. Ahí, evidentemente, en los últimos años hemos apostado en nuestro área por la introducción de materiales compuestos reforzados con fibra de carbono. Ya sabéis que pues, nuestro último avión pues, tiene más del 50% del peso de su estructura en fibra de carbono. Y pues, la idea es continuar por ese camino. El problema que nos enfrentamos es, evidentemente, que tenemos otros retos, como son la productividad, el coste y la sostenibilidad de estos productos, ¿no? Que son difícilmente reciclables, y anticipamos que la legislación en un futuro pues, nos va a poner alguna valla que tendremos que sobrepasar, ¿no? Y luego en el tema del hidrógeno en particular, pues claro, es un entorno completamente nuevo en la aeronáutica. Tenemos que llevar ese hidrógeno a bordo, tenemos que llevarlo dentro de unos tanques. Nuestra hipótesis, obviamente, nuestro foco es hidrógeno líquido, porque es la única alternativa viable en cuanto a contener el volumen que embarcamos en el avión.
Entonces trabajaremos en condiciones criogénicas, con lo cual todo lo que conlleva el desarrollo de materiales, sistemas, instalación dentro del avión, seguridad, pues van a suponer están suponiendo ya de hecho una carga de trabajo importantísima en el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, pues, y luego el tema no me olvido, del último tema, el tema de la electrificación, ¿vale? También por dar alguna cifra orientativa, a día de hoy en un avión de largo alcance nosotros embarcamos del orden de 7 toneladas de cable para todas las funciones eléctricas del avión, ¿no? Si vamos a multiplicar lo que queremos hacer a nivel eléctrico dentro del avión con mayor electrificación, estamos hablando de que un reto muy importante va a ser en cómo podemos reducir ese peso adicional que va a ir como consecuencia de esa electrificación, ¿no? Que nos puede ayudar a aligerar el consumo de combustible, pero si luego tenemos que mover ese peso va a ser muy difícil, ¿no? Entonces el reto ahí es encontrar materiales multifuncionales, ¿vale? Que nos permitan, a la vez de realizar el trabajo estructural, también manejar esa densidad de corriente que tenemos que circular por el avión. Y supongo que también se relaciona un poco también con el confort de los pasajeros, ¿no? Porque luego hay muchas cosas, muchos sensores, todo el mundo quiere estar conectado y supongo que va un poco también todo en lo esa que es línea, ¿no? gestión térmica también, muy importante, porque se va a generar mucho más calor que habrá que controlar también, utilizar adecuadamente y controlar. O sea que, como decía antes, compañero, pues muchísimas dificultades, muchísimos problemas, pero un entorno súper interesante para Has tocado los 3 temas, que es un poco pues, el aligeramiento que se consigue con los materiales que se utilizan para los aviones, también el hidrógeno, y me gustaría que en esta primera nos centráramos en la electrificación y la utilización del transporte. Supongo que de la misma manera que en los aviones, en los trenes, todo esto es muy parecido, ¿no? Sí, o sea, nosotros ya el tema de la electrificación ya está, entre comillas, solucionado, ya lo tenemos. Lo único que estamos cambiando es la fuente de energía, porque al final todos nuestros motores son eléctricos. Pero sí que es cierto que todos estos equipamientos, me da igual lo que sea, hidrógeno, baterías, pesan, ocupan un volumen, y ese peso o ese volumen no se lo podemos restar al final a los pasajeros. Así que esa migración de peso que introduzco se tiene que ir por algún sitio. En las líneas en las que estamos trabajando ahora mismo es en las, entre comillas, sustitución de soluciones principalmente estructurales, de acero y aluminio, hacia lo mismo que ha hecho el mundo aeronáutico, que es hacia los materiales compuestos. Principalmente estamos trabajando también en fibra de carbono, que al final es lo que se ha visto, que en reducción o mejor dicho, euro invertido por kilo de reducción es lo que resulta más rentable. Y a nivel de proyectos de innovación, pues tenemos ahora mismo 2 proyectos en curso de sustitución, todo lo que es la estructura de un coche de ferrocarril, en el cual estamos hablando de una reducción de en torno a 25% del peso, solamente pasando del aluminio al carbono. TRLs, que estaba también antes comentando, pues 6-7, o sea que ya un TRL relativamente alto, con una reducción, pues eso, más o menos por coche de una tonelada, y en las estructuras de lo que viene a ser el bogie, en la rodadura, pues estamos hablando de reducciones aún mayores utilizando materiales compuestos. Estamos hablando de reducción que hemos conseguido con prototipo también TRL-67 del 50% en peso, manteniendo las mismas propiedades estructurales que teníamos de esas estructuras de acero, de esas estructuras de aluminio. ¿Eso que nos ha llevado? Pues a la aparición de otros múltiples retos, en nuestro caso, principalmente el tema de estandarización. Vivimos, sobre todo en el mundo ferroviario, en un mundo altamente regulado. El cambio de estos materiales, pues es un cambio drástico en todo lo que es el entorno regulatorio. No hay experiencia, que es lo que estamos intentando ahora ganar desde el punto de vista de innovación para alimentar esas normas. Y luego, pues todas estas cosas, igual que comentaba antes Rafael, de electricidad y demás, pues esos materiales que estamos sustituyendo, que era acero o aluminio, tenían ya su propia conductividad, tendría su propia resistencia al fuego, y eso se lo tenemos que incorporar a los composites, ya sea con materiales multifuncionales, con soluciones añadidas, protecciones, por ejemplo, estamos trabajando con INDE en un tema específico de impacto, por ejemplo, que en el tema del acero, tema del aluminio, no es tan crítico, pero que en el mundo del compuesto pues necesitamos estudiar en detalle. Pues son retos añadidos que nos han ido surgiendo y que hemos ido solucionando, y en el cual pues
otros materiales, no a lo mejor la fibra de carbono como elemento de protección, pero sí otros polímeros, pues nos vienen muy bien de cara a esa implementación de un material multifuncional, multicapa, que nos permitan sustituir o sustentar esa modificación, esa reducción de peso desde esos materiales, entre comillas, convencionales, acero, aluminio, a materiales de menor peso, menor huella de carbono, sobre todo a nivel de tren. Estamos hablando que un tren son 30 años de operación habitualmente, lo que estamos hablando. Cualquier kilo, cualquier elemento que podamos retirar tiene un impacto importante de cara a la vida del tren. Y el otro punto importante, a lo mejor ya no en cara a electrificación, sino ya en trenes eléctricos que circulan bajo catenaria, pues cualquier eliminación de peso que podamos realizar puede traducirse directamente en un aumento de pasajeros o de equipamiento para los pasajeros. Estamos hablando de mejoras de confort, mejoras de equipamiento, pues oye, necesito mejores butacas, una diferente configuración de asientos, layouts interiores, que el empleo de nuevos materiales nos permiten esa incorporación. ¿Vale? Así que dentro de este mundo regulado, pues intentamos trabajar en esos sistemas a día de hoy y pues con visos pues, de todo el tema de futuro, que luego comentaremos en detalle de lo que supone estos cambios a nivel de materiales. Gracias. Alberto, ¿y tenéis más o menos el mismo objetivo en el automóvil? Es decir, conseguir una reducción del peso de los... Sí, adelante. Claro, en el sector del automóvil hemos tenido un paradigma un poco extraño que actualmente se está viviendo. Nosotros, los últimos vehículos térmicos que se desarrollaron, digamos, hace 3 años, 4 años, 5 incluso, tenían un driver de aligeramiento de peso súper importante, ¿no? Porque se asociaba a un vehículo térmico, bajar peso, bajamos emisiones. Ya se habían optimizado los motores, se habían optimizado los coeficientes aerodinámicos, y el siguiente paso era conseguir reducciones de peso importantes. Entonces, en un vehículo tradicional de gama media de 1.500, 1.600 kilos, se estaban pidiendo reducciones de peso de 120, incluso más kilos, en el vehículo de un modelo al siguiente, al que salía en ese momento. Y había una iniciativa muy fuerte por aligerar de peso los vehículos. Ahora, con la entrada de los vehículos térmicos, nos encontramos con una pequeña directriz nueva, ¿no? De repente, quitamos un motor térmico que representa un 25% del peso del coche o de ese orden de magnitud, y metemos un grupo motopropulsor eléctrico con sus baterías que representa pues casi el 50% del peso del coche. Entonces empezamos a tener grupos motopropulsores de 1 tonelada, a lo mejor. Y el aligeramiento de peso, no se ha parado, digamos, un poco ese driver tan intenso en conseguir aligeramientos de peso, ¿no? Porque ahora de repente tenemos mayores pesos del parte del grupo motopropulsor, tenemos vehículos eléctricos que además tienen una potencia a nivel de desarrollo de potencia bastante importante. Ahora empieza otra vez a pedir empezar otra vez a volver a aligerar. Digamos que hemos llegado a un punto donde los vehículos eléctricos ya están empezando a tener un desarrollo, y el siguiente paso será ahora otra vez pensar si los podemos aligerar y podemos conseguir que estos vehículos tengan menos peso, con la idea de aumentar su autonomía. Y al igual que menos peso, también es importantísimo conseguir que todos los periféricos embarcados en el vehículo consuman menos. O sea, tan importante se vuelve el peso como reducir el consumo de los periféricos que tenemos embarcados. Porque en la medida que reduzcamos el consumo de esos periféricos, grupos climatización, todo el sinfín de consumo que tienen todos los sensores, todo el sinfín de consumos que tenemos asociados a las necesidades del vehículo, pues aumentaremos la autonomía, que es uno de los caballos de batalla importantes que tenemos. Y por último, las baterías. Hay un punto muy interesante, solo lo voy a anotar. Nos interesan baterías que se puedan golpear. A día de hoy la batería, cuando hay un choque de un coche, es muy importante que no haya intrusión en esa batería, que no haya penetración dentro de la zona donde están las pilas de esa batería, para evitar efectos indeseables como al tener la rotura de la batería, que haya calentamiento. Eso nos obliga a reforzar la estructura del vehículo enormemente para que eso no ocurra. Entonces, un caballo importantísimo de aligeramiento,
es que la batería sea impactable. Conseguir una solución de batería que, aunque reciba un golpe y haya una perforación en esas zonas de donde están las pilas, pues no se produce el efecto de runaway, que le llaman, o de calentamiento, o de incendio, o como lo queráis llamar. Esto también, en el momento que se consigue este punto, también va a tener mucho impacto en cómo se están diseñando las estructuras de la carrocería. Gracias, Alberto. O sea que tenemos que tener en cuenta las propiedades mecánicas, térmicas, funcionales de los materiales que estamos introduciendo en los medios de transporte, y supongo que los materiales multifuncionales que tengan los metales o composites son muy importantes, ¿no, Teresa? Sí, efectivamente es muy importante, y en ese sentido pues está haciendo también una investigación y está abordando este tema desde distintas áreas, ¿no? Si quiero os puedo contar un poco las distintas áreas en las que se está trabajando en España dentro de estos temas relacionados con movilidad sostenible, y efectivamente muchos de ellos tienen que ver con materiales multifuncionales. Por ejemplo, pues uno de ellos serían materiales para la generación y almacenamiento de hidrógeno. Lo que sí que veo es que hay bastante correspondencia con la investigación que se está haciendo y las necesidades que estáis planteando por parte de las empresas, que veo que esa comunicación yo creo que existe, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, se están desarrollando muchos materiales para generación y almacenamiento de hidrógeno. Se está trabajando mucho en circularidad de plásticos y circularidad de materiales compuestos, sustitución por materiales o fibras más orgánicas. También en recubrimientos multifuncionales que tengan eso, pues que cubran todos estos requerimientos de propiedades mecánicas, térmicas, de durabilidad, y en reparación y mantenimiento de materiales mediante, por ejemplo, técnicas de impresión 3D. Y también, por supuesto, hay un esfuerzo muy grande y muchos proyectos presentados con el objetivo de reducir emisiones, aligerando, tanto utilizando nuevos materiales, aleaciones de magnesio, materiales compuestos, y también utilizando la impresión 3D como herramienta de aligeramiento. Y también, bueno, es como herramienta de aligeramiento y también como herramienta de creación de estos materiales multifuncionales y multimateriales, ¿no? para distintos componentes. Y quería que habláramos, ya para acabar con esto de la reducción de las emisiones de CO2, una apuesta que se está haciendo hoy, que la habéis mencionado todos, que es la apuesta por el hidrógeno. ¿Y cuáles son las dificultades? ¿Esta apuesta es igual en los tres sectores? Me consta que Airbus sí que está haciendo una apuesta importante por el hidrógeno, y no sé si es lo mismo en los otros sectores. No sé si nos puedes comentar un poco más, sí, Rafael, sobre los problemas que dan los materiales o qué retos. Sí, bueno, lo he comentado un poquito antes. En principio, el primer reto que nos enfrentamos es a la integración. O sea, nuestras arquitecturas de avión a día de hoy pues están pensadas para llevar combustible en las alas, y el sistema de combustible estándar, digamos. Ahora nos planteamos, bueno, lo que decía anteriormente, el hidrógeno, pues el hidrógeno líquido parece un combustible súper atractivo en el sentido de que tiene una densidad gravimétrica de energía muy alta. Pero la densidad volumétrica, en cambio, pues es un problema, o sea, ocupa mucho espacio. Entonces, la única manera de llevarlo a bordo es, como digo, en estado líquido, y pues estamos hablando pues a temperatura muy cerca del cero absoluto, ¿no? 20 Kelvin por ahí, ¿no? Entonces, pues eso en sí mismo ya plantea un reto. Por un lado, la integración del sistema, dónde ponemos el tanque. El tanque va a ser parte o va a contribuir a la estructura del avión, o va a ser un peso muerto. Lo ponemos en la parte de atrás del avión, lo metemos en la parte de arriba del fuselaje. O sea, presenta un reto muy importante en cuanto a redefinir una arquitectura súper clásica y que ha variado muy poco en los últimos años, como la de un avión comercial convencional, ¿no? Y luego, a la hora del propio sistema, la definición del tanque. ¿De qué material hacemos el tanque? A día de hoy, nuestra baseline es un tanque metálico, ¿vale? Es, digamos, la baseline sobre la que trabajamos, que por supuesto no está libre de retos en sí mismo, pero particularmente desde España estamos apostando por el tanque en carbono, ¿vale? No es baseline a día de hoy, como digo, en nuestra organización, pero hemos conseguido que nos aprueben y se ha lanzado ya lo que llamamos el Zero Emission Development Center de España, que va a tener, entre una de las 3 misiones fundamentales, va a ser el desarrollo en fibra de carbono de un tanque de hidrógeno líquido, ¿no?
Entonces, pues aquí los retos son obviamente importantes. No sabemos, no hemos utilizado nunca los materiales compuestos a esas temperaturas. Sabemos que tendremos que desarrollar pues, fibras y resinas con unas capacidades de elongación y una resistencia al microagrietamiento que eviten la permeabilidad del hidrógeno, que es un reto en sí mismo, al mismo que las arquitecturas de tanque, ¿no? Y luego, por supuesto, pues, todo lo que serían los sistemas de distribución. Evidentemente, el tanque no es un ente en sí mismo, tienen que salirle tubos, conectores, sensores, etcétera, etcétera, y cada uno de esos problemas en sí mismo es un reto, ¿no? Desde el punto de vista de sistema, pero también de materiales, ¿no? No sé si alguno queréis añadir alguna cosa sobre este tema. Bueno, yo simplemente que desde el punto de vista también de en qué se está trabajando dentro de este área de la economía del hidrógeno, hay como tres tipos de proyectos, ¿no? Hay investigadores trabajando en lo que es la generación de hidrógeno verde mediante técnicas de fotocatálisis, electrocatálisis. Entonces, la idea ahí sería desarrollar materiales para nuevas membranas, electrodos y para catalizadores que faciliten el poder obtener este hidrógeno de forma más sostenible. Y luego materiales para almacenamiento, efectivamente, porque no se conoce bien cuál es el efecto del hidrógeno en metales, el efecto en compuestos. Y también, bueno, pues el hidrógeno se está también planteando utilizarlo como agente reductor para la producción de acero, que es la producción de acero pues es uno de los procesos que da lugar a una mayor cantidad de emisiones. Entonces, utilizar este hidrógeno, a ser posible hidrógeno verde, para reducir en un proceso de reducción y así también pues hacerlo más sostenible. Bueno, o sea que toca muchos y diferentes puntos de vista. Y entonces aquí me gustaría introducir pues, otro aspecto, y es que es el ciclo de vida y el reciclaje de los materiales que estamos utilizando, porque cuando estamos hablando de sostenibilidad pues hay muchísimos aspectos, y si utilizamos materiales que estén hechos con materias primas que son muy escasas o que no sean fáciles de reciclar o de reusar, pues estamos provocando también un problema en este aspecto global. ¿Cómo estáis trabajando en este tipo de cosas? Por ejemplo, Alberto, en el tema de la automoción, ¿estáis trabajando en el uso de materiales más reciclables dentro de los coches o es un aspecto que queda un poco más al margen? No, a ver, a nivel de uso de materiales, de nivel de reciclabilidad y demás, digamos que es el siguiente paso, ¿no? Ahora en automoción las etapas van evolucionando y ahora hay una etapa, y creo que a nivel europeo hay unas directrices que van a acabar consolidándose en esta línea, de aumento de la reciclabilidad y una palabra nueva, mágica, que se llama el reuso, que antes no aparecía tanto en nuestros diccionarios, pero no solo quieren materiales reciclables, sino que también quieren la posibilidad de reutilizar componentes. Yo lo digo muchas veces con todo cariño, que es el concepto de recauchutar vehículos, pues se va a poner muy de moda este concepto de recauchutar vehículos. Hoy en día nosotros muchas veces rentamos el coche, hacemos un renting, lo tenemos 4 años, 5 años y luego vamos a por otro renting y continuamos en esta situación. Pues en este nuevo mercado, la posibilidad de que a los 5 años se nos ofrezca quedarnos nuestro vehículo, recauchutar nuestro vehículo o volver a hacer un renting con un vehículo nuevo es una realidad, y los constructores posiblemente puedan incluso verse obligados a tener que ofrecer esta iniciativa porque la Unión Europea meta unas directrices al respecto. Hay esa tendencia aparentemente, igual que metieron las fuertes restricciones al CO2 y aparecieron los vehículos eléctricos en el mercado con esta intensidad actual. Entonces, es muy importante reutilizar materias, reutilizar la propia materia prima. Ese es un porcentaje que hay que aumentar en el coche. Al ser muchos componentes de acero, el acero es un material muy noble para su reutilización. Los componentes plásticos también ya tienen un porcentaje importante de reutilización, pero este nuevo concepto de reutilización de componentes es un tema que puede dar una siguiente vuelta de tuerca al sector y una necesidad de evolución de nuevas técnicas de cómo fabricar coches o cómo recauchutar esos coches. Perdón, ¿en el sector ferroviario tenéis también una presión por utilizar materiales más eco? Sí, cada vez se da más importancia al LCA global del tren
También muy relacionado con el LCC, si retomando con el tema que comentaba antes, del tema de los materiales compuestos y de la introducción de estos mismos, pues al final estamos luchando contra aluminios y aceros, que como bien comentaba, son materiales muy nobles en ese sentido de recuperación o de volver a reaprovechar. Y en esas líneas pues estamos trabajando con la incorporación de materiales reciclados y en la reciclabilidad de los posibles o futuras incorporaciones de esos materiales compuestos a nivel de tren. Estamos hablando que estamos metiendo, si por ejemplo comparando con el caso de la caja de fibra de carbono, casi 2 toneladas de fibra de carbono en un solo coche, multipliquemos por el número de coches, las cantidades de fibra a utilizar son muy grandes y a pasado los 30 años, bueno, en este caso no estamos hablando de renting, que también es posible, pero con un periodo de vida largo, ¿qué hacemos con esas 10, 20, 30 toneladas de fibra de carbono? Un material que sigue siendo útil, pero que al mismo al operador pues no le interesa seguir operando. Pues es ese trabajo de procesos industriales de recuperación. En un primer momento estamos trabajando con la fibra, que es lo que entendemos que tiene mayor valor añadido, pero también de cara a la posible recuperación de las resinas. ¿Vale? En el mundo aeronáutico, en el mundo ferroviario, con el tema de la incorporación de resinas resistentes a fuego, entendemos que esa recuperación de resinas puede ser muy importante, sobre todo pues, a la reutilización o posible incorporación, pues en vez de material primario, estructuras secundarias, carenas y demás de menor responsabilidad, pues en ese trabajo de proceso industrial de reciclado de materiales. Y si vemos esa viabilidad, pues la incorporación de materiales reciclados a ese aspecto. Y luego, relativo al propio hidrógeno, pues también teniendo en cuenta la vida de los 30 años, pues la mantenibilidad de todos estos sistemas de hidrógeno, por ejemplo, de las propias membranas PEM o membranas alternativas que se puedan utilizar, pues tienen al final un número limitado de horas. A día de hoy, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos toda la pila de combustible pasados 10, 15 años y volvemos a realizar otra vez la misma incorporación de la misma pila de combustible con esas mismas membranas? Pues el trabajo en esas líneas de mantenibilidad de esos materiales, porque al final es un problema de materiales en sí mismo, de envejecimiento o envenenamiento de los propios materiales de las membranas PEM, pues es una de las líneas de investigación que nos interesa y que queremos seguir trabajando. O sea que en esas dos líneas de LCA, tanto a nivel global de tren como el propio sistema de tracción, pues es lo que estamos trabajando ahora mismo. Un poco siempre observando todo el ciclo de vida del material desde el principio hasta el final, ¿no? Exacto. Que supongo que en aviones es muy complicado, ¿no? Pues el sí, tamaño del aparato. Como ha comentado antes, quizá el foco desde el punto de vista de sostenibilidad que estamos tomando a día de hoy está enfocado más sobre todo a reducir las emisiones en operación, ¿vale? Es esto lo que hemos estado hablando de motorizaciones, aligerar peso, etcétera. Pero en el momento en que consigamos ese objetivo, que seguro que se va a conseguir, el foco va a estar en la producción. Es decir, a día de hoy lo que generamos en cuanto a emisiones pues puede estar en un 70-30 en operación versus producción, pero cuando reduzcamos ese 70% el foco va a estar en el ciclo de vida de los materiales que usamos para fabricar el avión en sí mismo, ¿no? Y ahí nos encontramos con un reto muy importante, ¿no? Que es el que comentaba antes, ¿no? Que para cumplir el primero de los retos hemos bajado mucho el peso introduciendo fibra de carbono en nuestra estructura en niveles desconocidos hasta el momento, pero el nivel de reciclabilidad de esos materiales, como ha comentado, pues es muy limitado por el momento. Entonces, a día de hoy no es excesivamente preocupante porque, digamos, los aviones con mucho carbono están al principio de su vida, pero en 15-20 años esos aviones se van a decomisionar, vamos a tener que ponerlos fuera de servicio y tenemos que desarrollar estrategias para poder reciclar en la medida de lo posible esos componentes que a día de hoy pues estamos enterrando, ¿no? Y eso no es aceptable para el futuro. Y de cara a un posible nuevo diseño de un avión, que tendrá que venir antes o después, para embarcar toda esta tecnología que estamos hablando, pues eso lo tenemos que tener en cuenta desde el principio. Es decir, tenemos que desarrollar diseños
que sean fácilmente reciclables. A día de hoy mezclamos muchísimos materiales, ensamblamos mecánicamente. Eso a la hora de desmantelar es un incordio. Tenemos que pensar desde la mesa de dibujo o desde el ordenador cómo vamos a seleccionar los materiales, cómo vamos a diseñar las estructuras, no solo para que sean performing desde el punto de vista de peso, sino que al final del ciclo de vida podamos hacer algo con ellos, ¿vale? Y ahí, pues, por supuesto, también estamos trabajando conjuntamente con nuestros suministradores de material para esa presión que, aunque regulatoriamente todavía no la tenemos, pero nos la queremos imponer, ellos también la perciban y empiezan a colaborar con nosotros les ayudaremos a que sus materias primas también tengan, desde el principio de diseño de sus materias primas, este concepto de reciclabilidad en mente, ¿no? Se me ha leído una frase que pone: desde la fase de diseño, los materiales generen el menor impacto medioambiental posible. Y en cuanto al futuro, me gustaría plantearos, ¿hay ahora suficientes herramientas de simulación que os ayuden, pues usando el Big Data, la inteligencia artificial, que ayuden a diseñar nuevos materiales? ¿Es una cosa que planteáis como futuro en la innovación en este sector? Para nosotros es clave. Yo diría que todavía estamos en un nivel relativamente emergente en eso, pero desde mi punto de vista es clave, es clave. Una de las cosas uno de los retos también a los que nos enfrentamos son los tiempos que en aeronáutica son larguísimos para poner un nuevo producto en el mercado, ¿no? Entonces, desde hace ya varios años estamos trabajando en reducir esos tiempos, y para reducir esos tiempos una parte muy importante es reducir los tiempos de desarrollo y calificación, ¿no? Como sabéis, los requisitos en aeronáutica, supongo que en ferrovial también, pero en aeronáutica son muy exigentes por nuestras autoridades, y los procesos de certificación y calificación son extensísimos y basados a día de hoy fundamentalmente en ensayos. Es verdad que poco a poco vamos metiendo más simulación, pero digamos, simulación a nivel bajo o a nivel básico de materiales es algo que todavía está lejos de llegar ahí, pero para mí es crítico, sobre todo en este momento en que nos encontramos, en el que yo creo que va a haber un cambio de paradigma en el desarrollo de materiales. No vamos a ir a los materiales estándares que conocemos hace 20 o 25 años, van a ser nuevos materiales, y es muy importante que aglutinemos ese conocimiento de simulación a bajo nivel para intentar reducir en la medida de lo posible esos tiempos de desarrollo y calificación. ¿Se están buscando nuevos materiales, composites y nuevos materiales para aplicarlos? ¿Hay investigación, digamos, puntera, si quieres, intentar buscar estos materiales? Sí, bueno, por ejemplo, yo primero estoy de acuerdo en que ahora mismo hay una actividad enorme de investigación en el desarrollo de modelos para cubrir todo el ciclo, ¿no? Desde el diseño del material hasta las propiedades, que es algo muy complejo, que requiere modelización a muchas escalas y que, bueno, todavía quizá estamos lejos, pero sí que es algo clave y que donde también se está investigando mucho, ¿no? Y bueno, incorporando también pues todas las tecnologías de inteligencia artificial a todas las estrategias de modelización que ya bueno, se venían utilizando, ¿no? Solamente un apunte, que en la convocatoria de líneas estratégicas, una de las líneas estratégicas está relacionada con gemelos digitales, que un poco aborda toda esta temática, ¿no? Y en cuanto al diseño de nuevos materiales, por ejemplo, nosotros en IMDEA Materiales sí estamos trabajando mucho en diseño de nuevas aleaciones para impresión 3D de metales, ¿no? La impresión 3D de metales, ¿qué te permite? Bueno, pues debido a que hay una libertad de diseño tremenda, pues te permite fabricar componentes muy ligeros, porque puedes poner material allí solamente donde sea necesario, es decir, solamente en los ejes de carga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, las aleaciones convencionales y tradicionales que se vienen procesando desde hace 100 años, ¿no? Mediante otros métodos, pues en muchos casos no sirven para ser procesadas por este tipo de técnicas, porque bueno, dan lugar a muchos defectos, etcétera. Entonces hay que volver a rediseñar nuevas aleaciones adaptadas para estas tecnologías. Y sí que nosotros, y bueno, hay mucha gente, tanto desde empresa como desde el mundo académico, está trabajando en crear todo este nuevo tipo de materiales que creemos que luego pueden suponer un avance, un paso adelante, ¿no? Además, por ejemplo, estas técnicas de impresión 3D también son técnicas muy fuera del equilibrio, entonces te permiten durante el procesado crear microestructuras con propiedades que hasta ahora eran también inalcanzables y que están también sin estudiar, con lo cual todo esto está un poco en el comienzo, ¿no? Y ya finalmente, pues enlazando un poco con lo que decías antes, de fabricar también componentes multimaterial,
que tampoco se conoce bien su comportamiento, ¿no? Pero bueno, también son nuevos materiales que seguro se irán incorporando en un futuro. Multifuncionales te refieres, ¿no? Porque tenemos que atender a diferentes problemas dentro de... Multifuncionales, por un lado, sí, y también multimaterial. Por ejemplo, tener un componente en el que esté sometido a distintas temperaturas en distintas zonas y poder, como en una misma operación de fabricación, pues poner el material adecuado allí donde sea necesario, ¿no? Pues materiales que aguanten menos temperatura, más temperatura. Y ya un concepto quizás extremo de esto sería lo que se llaman los materiales digitales, que es casi prácticamente píxel a píxel ir cambiando y modificando las propiedades, que esto quizá ya sería un poco más a largo plazo, ¿no? Pero que sí, estas nuevas técnicas facilitan también, incluso a pequeña escala o a escala micrométrica, ir modificando las propiedades prácticamente a la carta. Y un poco para terminar ya con estos aspectos de preparación, habéis hablado en algún momento que hay que alargar la vida, hay que reutilizar, y muchas veces lo que no se encuentran son los repuestos de unos determinados pequeños sitios o componentes, o de los motores o del aparato. Entonces, se está empezando a utilizar la impresión 3D, que es una cosa que creo que estáis trabajando en INDEA Materiales. Sí, efectivamente, pues la impresión 3D te permite también, bueno, pues reparar materiales, con lo cual aumentas mucho la vida en servicio. Disminuyes, por ejemplo, los costes de almacenamiento de piezas porque, bueno, pues reparas aquello que se ha estropeado y dónde se ha estropeado, y también lo puedes, en cierta manera, bueno, disminuir gastos, digamos, de transporte, porque, bueno, puedes reparar in situ, y también es un área en la que se está realizando mucha investigación. Sí. ¿Lo estáis implementando en las empresas? Sí, por ejemplo, en el sector ferroviario, no solamente lo que estabas comentando, María Teresa, del tema de almacenamiento de la propia pieza, sino, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos muchísima pieza de fundición o de extrusión, el propio almacenamiento de los moldes, que ocupa muchísimo espacio, muchísimo volumen y al final también muchísimo dinero. El no tener ese estocaje de moldes y demás, de tal manera que si se nos rompe algo, o podemos tirar de planos, en caso de que no existan planos de la propia pieza, una digitalización de la pieza que sí que es correcta o que nos falta, y a partir de ahí una generación en 3D, me da igual que sea plástico o que sea metal, porque al final se trabajan con ambas piezas, nos facilita las tareas de mantenimiento enormemente. Y ya no solamente a mantenimiento, sino también la incorporación de ese diseño 3D, esa geometría 3D, desde origen, ¿vale? Con lo cual que sí son herramientas que están implementando. En la parte metálica no hay tantísimo problema por el tema de la estandarización, porque al final el marco regulatorio, que es el que a nosotros, entre comillas, nos vuelve más loco, en los metales es más adaptado, depende del componente, ¿vale? Pues no estamos hablando de sustituir un componente crítico, yo que sé, la sustitución de que se desgasta pues un rodamiento o una cosa así, pero sí que es cierto que para materiales que no son críticos, pues las tecnologías 3D nos están ayudando a simplificar el mantenimiento en muchos casos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. No, en nuestro mundo sí que estamos apostando también por la fabricación aditiva. Es más fácil, o relativamente más fácil, o vamos más avanzados en el campo metálico, que no es el mío, pero evidentemente una cosa muy importante para nosotros es lo que llamamos nosotros el buy-to-fly ratio, ¿no? Que es la cantidad de metal que compramos frente a la que vuela, y en el caso de Additive Manufacturing pues ofrece un atractivo enorme, ¿no? Porque nos permite optimizar eso, ¿no? El problema es controlar las propiedades mecánicas y asegurar que lo ponemos donde realmente funciona, ¿no? Y es necesario, ¿no? Y en el campo de los materiales poliméricos y compuestos, pues quizá vamos con un poco más de retraso, porque a nosotros lo que nos interesaría, por supuesto, serían aplicaciones donde el material va reforzado, y ahí pues digamos todavía la tecnología, aunque hay desarrollo muy interesante, pero todavía no está al nivel que nos permitiría meterlo al coste adecuado, ¿no? No sé, Alberto, ¿querías decir alguna cosa? ¿No? Pues en principio creo que hemos hecho un buen resumen de todo lo que son los materiales y digamos el papel que juegan los materiales en esta movilidad sostenible, y me gustaría dedicar los últimos minutos a que veamos cuáles son los problemas. Habéis mencionado muchas veces los problemas de regulación, ¿no? ¿Podríais contarme un poco por qué la regulación puede paralizar o ser una barrera a la hora de desarrollar materiales para una movilidad sostenible? Si quieres empezar tú, Rafa. Vale, nosotros en cuanto a la regulación, me refiero a lo que puede afectar a
a impedir que ciertos materiales entren o no en nuestros productos, yo diría que va un poco retrasada, ¿vale? Si lo comparamos, por ejemplo, con automoción, ¿no? En tema, por ejemplo, de requisitos de reciclabilidad, etcétera, etcétera, pues va bastante retrasada. No tenemos ahora mismo nadie que nos imponga un porcentaje de materiales que sean reciclables. Si estoy entendiendo bien, la regulación lo que puede ser un motor para que se produzca la innovación. ¿Es lo que claro, lo que pasa es que nosotros nos queremos anticipar a eso porque sabemos que vendrá, ¿no? Y entonces no nos quedamos parados esperando que venga. Lo mismo que tampoco nos quedamos parados esperando que venga regulación, que es muy importante para nosotros también en el campo de seguridad y higiene, ¿no? Entonces, una cosa en la que estamos trabajando conjuntamente con nuestros suministradores de materiales, identificar productos o ingredientes en nuestras materias primas y en sus propias materias primas que puedan ser un potencial problema en el futuro. O sea, no nos limitamos a la regulación de REACH o de ozono, etcétera, sino que vamos un poquito más allá e intentamos identificar movimientos en los cuerpos regulatorios que vayan en un sentido o en otro para prever el impacto en nuestros materiales y anticiparlo, ¿vale? Porque, como Eduardo comentaba antes, nuestros productos tienen un ciclo de vida larguísimo y que nos prohíban fabricar con un determinado ingrediente o un determinado material puede ser un problema muy gordo en la producción. Y una vez que tengamos eso funcionando y en producción, pues adaptarse a esos cambios puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el aspecto anticipatorio de la regulación. Vivimos anticipando lo que nos pueda llegar más que intentando adaptarnos a la nueva regulación. Parecido en ferroviario. Pues en ferroviario, decías tú que en algún caso podía ser un motor, en nuestro caso suele ser un elemento que nos bloquea en algún punto. Respecto de materiales poliméricos, tenemos dos circunstancias. Una son las normas existentes que tenemos que cumplir, que para algunos materiales resulta muy compleja, principalmente por la experiencia que hemos tenido es con el tema de las normativas de fuego, que las normativas de fuego del mundo ferroviario suelen ser más restrictivas que las del mundo automoción y que las del mundo aeronáutico, lo cual nos limita en muchos casos el tipo de materiales y, en caso de que tengamos el material, el tipo de proceso con el cual podemos fabricar, que por ejemplo es uno de los casos que tenemos con la fibra de carbono a día de hoy. Solamente tenemos fibra de carbono en formato preimpregnado calificado para hacer aplicaciones estructurales, es decir, no podemos utilizar un RTM, no podemos utilizar un proceso de infusión u otras cosas que nos permitan abaratar los precios. Y por otro lado es la falta de normativa para alguno de los campos. Por ejemplo, tenemos casos de que las normas están enfocadas a materiales metálicos y fuera de lo que no es material metálico está abierto. ¿Qué es lo que puede pasar? Podemos dar con un ente, ya me da igual que sea el operador, me da igual que sea la entidad de seguridad, que esté abierta a negociar, explicar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los pasos que hemos seguido, que no estamos inventándonos nada, estamos siguiendo una serie de pasos para asegurar el tema de la seguridad que estaba diciendo antes Rafael. Y por otro lado, podemos darnos el caso de que no quieran ni siquiera sentarnos a hablar, no cumplir la normativa, no hay discusión posible. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que no estemos cumpliendo la normativa, es que la normativa no está adaptada a los nuevos materiales. Esta situación está cambiando, afortunadamente. Gracias a los proyectos europeos y iniciativas europeas en las cuales estamos involucrados, ha surgido un grupo normativo específico de nuevos materiales. De tal manera que lo que vamos a hacer es, de una manera abierta, establecer un proceso de calificación que, en función de la aplicación del campo, etcétera, analizando qué normas están impactando y qué criterios de seguridad se están viendo afectadas, vamos a hacer una especie de calificación, ensayos o lo que fuese necesario, me da igual que sean virtuales o reales, que nos permitan introducir esos nuevos materiales. Vale, eso principalmente son los campos que están moviendo. Y la regulación, en nuestro caso, es algo que limita completamente los desarrollos. Ferrocarril está basado en un enfoque seguro basado en normas. Y ese cambio de concepto, o estos cambios, sobre todo en nuestro sector, rápidos, entre comillas, para el nivel de adaptabilidad que tenemos, pues estamos yendo más rápido en los proyectos de innovación que en los procesos regulatorios. ¿Vale? Con lo cual, lo que es complicado es llevarlo a serie. Para probar, hacer prototipos, TRL 6, 7, muy bien. El paso siguiente es estandarizar y luego comercializar. Con lo cual, pues sí que es cierto que
el tema de regulación nos complica mucho este tipo de soluciones. Alberto, ¿quieres añadir alguna cosa sobre este sector regulatorio? Sí, a ver, el sector de automoción a nivel de regulación específica pues posiblemente no sea tan exigente quizás como puede ser el avión o el tren. Lo que pasa es que los fabricantes de vehículos son unos grandísimos subcontratistas de piezas. Compran muchísimos componentes a segundos y a terceros. Entonces, los pliegos de especificaciones que tiene el sector de automoción, donde un pequeño botón que vemos en nuestro salpicadero a lo mejor está pasando 20 y pico ensayos distintos, pues de temperatura, de fricción, de transparencia, de color, pues una gran variedad de ensayos, hace que todos esos componentes o todos esos nuevos materiales, para meterlo en cualquier función, tiene que pasar una batería muy amplia de ensayos, ¿no? El que tiene muchos requerimientos, no solo los obvios, los que muchas veces asociamos. Pues nosotros estamos involucrados en proyectos de ecomateriales donde lo que nos interesa, además de que sea eco, es que el cliente que va dentro del coche se dé cuenta de que es eco, lo perciba y pague en el vehículo porque tiene un vehículo con ese componente eco, pues el hecho del sudor de nuestra piel y que le genere pequeñas marcas en el color, cosas de este estilo, hace que se dificulte muchísimo y como se fabrican tantas unidades, no hay posibilidad del retoque, tiene que salir bueno a la primera. Eso obliga a que en ese sentido, aunque la regulación no sea tan exigente, la autorregulación de los propios fabricantes de vehículos hace que haya una innumerable cantidad de ensayos a pasar. En cuanto al poder de la regulación, solo hay que ver qué ha pasado con los vehículos eléctricos para el poder que tiene la regulación. Han pedido menos emisiones, han penalizado económicamente si no se cumplen y el mundo se ha movido radicalmente. Entonces, el poder regulatorio es uno de los grandes drivers de desarrollo y que dificulta a veces mucho conseguir los retos incluso, pero no cabe duda. Y a nivel regulatorio es obviamente sectores como tren y aeronáutico son más exigentes, pero automoción se autoexige muchas veces muy por encima del nivel regulatorio para poder cumplir los requerimientos de sus clientes de duración y de calidad que se les está pidiendo. Bueno, pues estamos llegando a la hora de debate, o sea que vamos a pararlo aquí con este mensaje sobre que la regulación puede ser un motor o una dificultad a la hora de desarrollar los materiales para este sector. Y para terminar, si alguien tiene una pregunta en el público. Miguel Ángel. Espera, un segundo que te lleven el micrófono. Bueno, Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido un debate interesantísimo. Yo tenía dos preguntas, una para los aviones y otra para los coches, ¿no? Aunque la de los aviones está relacionada un poco con dos. La de los coches, primero, que quizás es menos técnica, pero sí un poco más global, es ¿por qué, Alberto, tú crees? O sea, has dicho que el coche eléctrico es una realidad y esto está ya aceptado por todos, pero sin embargo la curva de crecimiento del parque de coche eléctrico yo creo que es bastante menor de lo que se esperaba y me gustaría entender un poco por qué, porque a veces me cuesta ver, ya sé que hay problemas de infraestructura, de recarga y demás, pero como tú bien dices, hay algunos drivers que hacen que las cosas funcionen y bueno, pues y quizás lo has comentado también que las cosas van a empezar a cambiar a partir de ahora mucho más, pero si tienes alguna explicación desde los que conocéis el sector. Sí, a ver, desde mi opinión hay dos explicaciones. Vale. Una es la diferencia de coste entre un vehículo eléctrico y un vehículo térmico a día de hoy. El vehículo eléctrico es más caro y es más caro de fabricar incluso. Entonces el constructor pues tiene menos beneficio fabricando vehículos eléctricos y a mayores de eso el cliente, o sea nosotros tampoco queremos pagar más por lo mismo y en algunos casos pues incluso penalizando lo que ya dijimos de la autonomía del vehículo con algunas restricciones, ¿no? Y nosotros pues obviamente también tenemos nuestra economía y ponemos las dificultades a que la rampa sea tan fuerte como se esperaba, pero con la restricción que han solicitado a nivel de emisiones de CO2 dentro del sector, no cabe otro camino que seguir trabajando en el vehículo eléctrico.
y acabará siendo pues, una realidad para todos más impactante. Después, también creo que en el sector de automoción o en el sector de transporte se ha demonizado, se ha puesto digamos, el dedo en las emisiones, y a lo mejor hay otros sectores, como por ejemplo el eléctrico, o otros sectores que también tienen niveles de emisiones altos, donde no se ha hecho tanto hincapié. El eléctrico debía acompañar. Si queremos vehículos eléctricos, tenemos que tener otras instalaciones eléctricas en el centro de las ciudades para que todos podamos cargar vehículos y mayor disponibilidad de corriente. No digo que no se pueda, pero digo que hay que desplegarlo. Y eso también hace que, pues, si en tu garaje de 50 coches en el centro, en mi caso de Vigo, pero puede ser de Madrid o de otra ciudad, pues colocar una toma de vehículo eléctrico no es un problema, pero colocar 50 tomas a lo mejor no es tan sencillo. Entonces, todo eso tiene que ir evolucionando en estos años y ir clarificando la posición. O sea, para mí el dinero, el coste de la decisión, es un poco donde está en este momento la situación. Fenómeno, muchísimas gracias. Bueno, y la segunda es respecto a la fibra de carbono. Yo creo que además esto como país, como estrategia, es algo, bueno, lo has comentado, ¿no? Que es la apuesta también de España, sobre todo para el tema de hidrógeno, ¿no? Apostar por ese tanque de fibra de carbono. En los trenes lleváis mucho tiempo ya trabajando en ello, desde España también. ¿Alguien está contemplando que en esta transición un material que sigue dependiendo de, hasta donde yo sé, ¿no? Combustible fósil para hacer los precursores intensamente, con una intensidad de energía enorme? Quiero decir, ¿alguien está calculando el plan B? Quiero decir, ¿se está yendo en materiales a ir a no depender tanto de eso? Porque en una transición puede ser que el coste de fibra de carbono, y bueno, yo no lo sigo, pero entiendo que puede llegar a ser un problema para esa transición hacia esos nuevos materiales. No sé si se está planteando en el sector. Sí, por supuesto que sí. De hecho, desde hace más de un año, diría que sí 2, estamos en contacto directo con nuestros suministradores de fibra de carbono y de resinas, transmitiéndole esa inquietud y de que tienen que hacer algo ellos también a su nivel, dentro del marco global del análisis del ciclo de vida, en contribuir con su parte, ¿no? Ellos tienen que fabricar fibra de manera más eficiente, consumiendo menos energía y buscando precursores alternativos tanto para la fibra como para las resinas, más bio, que dependan menos del carbono. Lo estamos haciendo con los suministradores, pero en paralelo también estamos trabajando con diferentes centros de investigación, centros tecnológicos, y en el sentido de eso, de identificar nuevos polímeros y nuevas rutas de conseguir un material con propiedades equivalentes o similares, pero que no dependan del carbono. Ya hay bastantes iniciativas muy interesantes, tanto de precursores completamente alternativos, no basados en policrilonitrilo, por ejemplo, para la fibra de carbono, como en policrilonitrilos derivados de químicas diferentes a la del petróleo, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar aquí el debate. ¿Quieres? Sí, alguna rápida, por favor. Vale, pues nos preguntan un poco por la viabilidad económica de reciclar tanto fibras de carbono como resinas, y también linkando un poco con el tema del poliacrilonitrilo, ¿cómo afectan vuestros diferentes sectores que muchos de los materiales necesarios para esta transición ecológica pues no estén disponibles en Europa? Pues si intento contestar yo. Evidentemente tenemos una dependencia importante de suministradores que no están en Europa, eso es cierto, y en épocas como las que estamos viviendo, en las que hay ciertas escasez de ciertos materiales, pues tenemos un cierto nivel de exposición. Es verdad que, por lo que comentaba antes, como nuestros productos tienen un ciclo de vida muy largo, pues nos intentamos proteger con contratos a largo plazo que nos protejan el suministro, ¿vale? Pagamos un premium, evidentemente, por los materiales que utilizamos, pero tenemos un nivel de protección elevado en cuanto al aseguramiento de la cadena de suministro. Si hay una catástrofe, evidentemente tenemos un problema, pero normalmente estamos bien protegidos. El tema del coste que mencionaba anteriormente, pues ese no lo hemos tocado, creo que lo ha tocado Alberto un poco cuando hablaba de los vehículos eléctricos,
pero es un tema que nos preocupa, evidentemente, ¿no? Todas las iniciativas en las que estamos trabajando de desarrollar pues, materiales con contenido más bio o más reciclable, etcétera, no hay ninguna que hayamos encontrado todavía que nos dé un material a un precio, a un coste más bajo que los materiales que estamos metiendo a día de hoy, ¿no? Es decir, que si queremos o bien anticiparnos a la regulación o bien cumplir los objetivos que nos hemos marcado, sabemos que por lo menos en un principio nos va a costar bastante más, ¿no? O más, ¿vale? Entonces es muy importante concienciarnos de eso. Y de la misma manera que, por ejemplo, a la industria aeronáutica le ponemos un precio al peso, es decir, un programa está dispuesto a pagar un determinado dinero si consigue bajar un kilo el peso del avión, tenemos que empezarnos a plantear cuánto más estamos dispuestos a pagar por tener un avión que sea más sostenible. Y eso nos lo tenemos que plantear nosotros como productores, se lo tendrán que plantear nuestros suministradores de material, y nos lo tendremos que plantear todos si queremos volar. Es decir, porque a todos o sea, la responsabilidad social yo creo que la tenemos todos y nos tenemos que hacer la pregunta esta, ¿no? De, ¿estamos dispuestos a pagar un poco más en nuestro billete de avión si aseguramos que estamos contribuyendo a la sostenibilidad del mundo? Pues yo creo que ese tipo de preguntas nos las tenemos que hacer porque al menos en el corto y en el medio plazo vamos a ser capaces de cumplir esos objetivos a isocoste. Esto está claro. Ahí, bueno, yo me gustaría añadir respecto de lo que es el proceso de reciclado en sí mismo, que ahora mismo se puede obtener fibra, entre comillas, reciclada, pero hay poco demanda de fibra reciclada. Sí. Y aunque sea un producto de alto valor añadido, es complicado, una vez tienes la fibra más o menos larga, el volver a tener un producto final para que sea otra vez metido en la cadena. Y es una cosa que hemos detectado, que sí, se puede obtener fibra, la reciclamos, tenemos fibras de metros o de decenas de centímetros, pero ¿qué hacemos con ellas? ¿Vale? Porque hay poco mercado ahora mismo para meter fibra reciclada de nuevo en la cadena. Me alegro que hayas sacado ese punto, Alberto, porque yo creo que es un tema crítico, no lo hemos tocado, ¿no? Que es el tema de la valorización del residuo, ¿no? A día de hoy nosotros pagamos un dineral, supongo que vosotros también, quizás algo menos, por la fibra de carbono que consumimos, y en el momento en que ponemos eso en manos de un reciclador, nosotros vemos absolutamente cero, ¿vale? Incluso a lo mejor tenemos que pagar hasta el transporte para llevárselo, ¿vale? Y no tenemos visibilidad del volumen que hay disponible de ese material, no sabemos en qué formatos ese material se va a procesar después y se va a revender, y tenemos la sensación de que perdemos completamente el valor del material que entregamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace falta un esfuerzo de colaboración, de coordinación de los diferentes usuarios del material, un esfuerzo de estandarización del residuo también, es decir, de qué vamos a hacer con ese material, estandarizar la fibra reciclada, el formato de fibra reciclada, longitudes, aspectos de los textiles, que podamos hacer con ellos, y de alguna manera aprovecharnos un poco es verdad, ponemos el recurso a disponibilidad de un tercero, podemos hacer algo con él, pero digamos que haya un mantenimiento del valor y que nosotros como donantes, digamos, del residuo podamos beneficiarnos de eso que estamos poniendo en el mercado también, ¿no? E incluso beneficiarnos a través de la estandarización en reintroducirlo en según qué componente dentro de nuestro negocio y, digamos, cerrar el círculo, ¿no? Que es un poco a lo que aspiramos todos, ¿no? Pero yo creo que ese esfuerzo de estandarización y de valorización del residuo es algo en lo que nos tenemos que poner ya y conjuntamente entre los distintos usuarios de estos materiales. Bueno, como decíamos, podríamos estar hablando horas de todo esto, pero tenemos que terminar. Así terminamos este debate. Me quiero disculpar por los problemas técnicos que nos ha hecho empezar un poco más tarde este debate. Solamente recordaros que este ciclo continúa el próximo 26 de abril, que seguiremos hablando del tema de la sostenibilidad y del papel de los materiales en la sostenibilidad, pero en este caso en el campo de la construcción, y tendremos representantes de Acciona, Queraben, el Instituto Eduardo Torroja y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Seguidnos para que os demos todos los detalles. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a los ponentes de hoy, a Miguel Ángel Rodiel y a Eduardo Troche, que han estado también apoyándonos aquí, y a los técnicos Álvaro García Lucas y Carlos Arroyo, que han hecho posible esta transmisión. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.